Hola, en este video vamos a hablar del potencial de celda, la energía libre y la constante de equilibrio. ¿Cuál es la relación entre ellos y cómo se relacionan con espontaneidad? Para procesos espontáneos, en los problemas de termodinámica nosotros aprendimos que el cambio en energía libre de Gibbs estándar debe ser menor que cero, debe ser negativo. Sabemos que de la parte de electroquímica, de los potenciales de estándar de celda, los procesos espontáneos tienen un potencial estándar de celda positivo. Y del trabajo de reacciones que ocurren en equilibrio, la constante de equilibrio tiene que ser mayor que 1. Para procesos no espontáneos, pues los opuestos de todos estos estarían funcionando. Energía libre de Gibbs positiva, potencial de celda negativo, constante de equilibrio menor que 1. Quiero considerar ahora la relación que hay entre delta G, potencial de celda, y la constante de equilibrio, y específicamente ver cómo funciona eso en procesos espontáneos. En las clases de termodinámica nosotros aprendimos que la energía libre de Gibbs es igual a menos RT logaritmo natural de K, donde R es la constante 8.31 julios por mol Kelvin, T es temperatura y K es la constante de equilibrio. La relación que hay entre energía libre de Gibbs y el potencial de celda es igual a, delta G es igual a menos N es el total de electrones transferidos durante la reacción electroquímica, multiplicado por F. F es una constante, es la constante de Faraday y es igual a 96.485 coulombios por mol de electrones. Y la E es el potencial estándar de celda. Sobre la constante de Faraday, ¿de dónde sale ese valor? La carga de un electrón es aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Pues tú multiplicas eso por un mol total de partículas, por el 6.02 por 10 a la 23 electrones en un mol, y con eso sale con la constante de Faraday. De nuevo, 96.485 coulombios por mol de electrones. Y finalmente, la relación que hay entre potencial estándar de celda y la constante de equilibrio, que es igual a 0.0592 voltios dividido entre n los electrones transferidos, multiplicado por el logaritmo de K. Observan en estas ecuaciones que esta tiene un logaritmo natural y esta tiene un logaritmo en base 10. Quisiera hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos. Primer ejemplo. Calcula el potencial de celda y la energía libre de Gibbs de la reacción tal como está escrita. Yodo más 2 de bromuro pasando a 2 de yoduro más bromo líquido. Ok. Para hacer cualquier cálculo aquí, como se requiere el potencial de celda, la primera información que necesito son los potenciales, potenciales estándares de reducción, que eso están en los datos de tablas de electroquímica. Si fuera un problema en una asignación o en un examen, ese dato se te tiene que dar. Y aquí está. Estos son los potenciales estándares de reducción para la reducción de bromo 2 y la reducción de yodo 2. Ok. Para calcular el potencial estándar de celda, necesito saber cuál de las reacciones ocurre en el cátodo y cuál ocurre en el ánodo. Pero es como la reacción está escrita. ¿Ok? Tal como está escrita. Así que vamos a empezar a ver cómo se relacionan esa reacción tal como está escrita con estos valores. Pues mirando, yo necesito al yodo diatómico en el lado de reactivos. Y esta reacción no tiene en el lado de reactivos. Eso quiere decir que yodo en esta ecuación se está reduciendo, pasa de yodo 2 a 2i negativo. Se redujo. Esta reacción está corriendo como reducción. Ahora voy a mirar al otro, al bromo. Bromo 2 líquido, aquí escrita en forma de reducción, pero la reacción que yo quiero, bromo 2 líquido, está en el producto. Así que esta reacción en la que yo deseo está corriendo en forma invertida, está corriendo en dirección de oxidación.
¿A qué llegamos? Que la primera reacción corre invertida en forma de oxidación, la segunda reacción corre como tal escrita en forma de reducción, y con eso, vocal con vocal y consonante con consonante, ya yo sé cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Podemos utilizar estos valores tal como están escritos y sustituirlos en la fórmula del potencial estándar de celda. Quedaría entonces 0.54 voltios menos 1.09 voltios. Se resuelve y da a negativo 0.55 voltios. Pero dio negativo. Eso me dice a mí que esta reacción no es espontánea tal como está escrita. Ya con eso calculamos la primera parte. Calcula el potencial de celda. Ahora vamos a la segunda, la energía libre de Gibbs. Para la energía libre de Gibbs, tenemos aquí la fórmula. Delta G es igual a menos NF por potencial de celda. Y aquí apunté el potencial de celda que calculamos en el paso previo. Tenemos F, que es la constante, 96.485 coulombios por mol de electrones. Y tenemos el potencial de celda, que es el negativo 0.55 voltios. Queda entonces sacar N. ¿Cuántos son los electrones transferidos? Observa que en ambas medias reacciones, que son iguales a las que están acá, están balanceadas iguales, lo que se transfieren son 2 electrones. En oxidación, pierde los electrones y en reducción los absorbe. ¿Cuál es el total de electrones transferidos? Fueron 2. No se suman porque fue que uno perdió 2 y el otro ganó 2. Así que el total de electrones transferidos fueron 2. N es igual a 2. Sustituyendo los valores, tenemos que el delta G es igual a 2 moles de electrones, que fue lo que se transfirieron. Tenemos aquí la constante de Faraday y el potencial de celda. Pero aquí hay unas unidades raras. Voltios, la unidad de voltaje, voltios, es lo mismo que julios por coulombio. Por aquello del análisis dimensional y que las unidades me cancelen y ver cómo va la cosa, pues reescribí voltios como julios sobre coulombios. Así entonces este coulombio cancela a este coulombios y nos quedamos con el resultado, que el delta G 1.1 por 10 a la 5 julios. Si haces memoria, los procesos espontáneos, delta G debe ser negativo. Este delta G es positivo, así que es no espontáneo. Esto es consistente con los resultados de la primera parte del problema. Vamos ahora a ver un segundo ejemplo. Usa los valores del potencial de media celda para calcular K, la constante de equilibrio, para la oxidación de cobre por el ácido H positivo. Y aquí tienen dados ya de una vez los potenciales estándares de reducción. Quieren que yo calcule K. Pues mira, la relación que hay entre potencial estándar de celda, que es y K, está dada por esta ecuación. En esta ecuación necesito entonces determinar el potencial estándar de celda, tal como está escrita, y el N, que es el total de electrones transferidos, para poder entonces sustituir y resolver. Vamos a hacer lo mismo que la otra vez. Identificar cuál de las medias reacciones ocurre en el cátodo y cuál ocurre en el ánodo. En este caso, cobre está en productos y aquí están reactivos, así que eso me dice que esta reacción está corriendo invertida. Esta está en productos y esto está en productos, así que está corriendo tal como está escrita. Están ambas escritas en forma de reducción, así que esta se quedó como reducción y la de arriba está corriendo al revés en forma de oxidación. Poniéndolo entonces, recuerda, oxidación en el ánodo, reducción en el cátodo, podemos entonces calcular el potencial estándar de celda. Sustituimos y resolvemos. Y queda que el potencial estándar de celda para esta reacción es negativo 0.34 voltios. Este resultado no nos debe sorprender. Esta media reacción que tenemos aquí es la media reacción del potencial estándar de hidrógeno. Así que si comparación con hidrógeno, pues entonces tiene que ser el mismo valor. En este caso, pues como estaba corriendo como una oxidación,
pues el potencial de estándar de reducción se le cambia el signo. Bueno, no hemos terminado. Ahora tenemos que calcular el potencial, era la constante de equilibrio K. Ya tenemos el potencial de celda, que es el negativo 0.34 voltios. Los electrones transferidos eran 2. ¿Eran 2? Sí, mira, ¿ves? Uno pierde 2 electrones y el otro gana 2 electrones. Ok. Pues sí. N es igual a 2. Mira. Podemos ir poco a poco despejando por la constante de equilibrio. Para despejar por la constante de equilibrio, este n pasa acá con multiplicación y este valor pasa al denominador como división y queda así. Luego, para eliminar el logaritmo de k, hacemos el 10 elevado a, ¿verdad? El antilogaritmo en base 10, y ahí lo tenemos. Podemos entonces ahora sustituir los valores. Aquí estábamos. 2 por el potencial de celda dividido entre 0.0592 voltios da este valor. Nos quedamos en dos cifras significativas. Puse los números extras por aquello de precisión. Y cuando se hace el cálculo, queda 3.3 por 10 a la menos 12. Y ese sería el valor de la constante de equilibrio. Fíjate que el potencial de celda es negativo, así que es un proceso no espontáneo. Eso es consistente con un valor de K que sea menor de 1.